Les bendiga, bienvenido a la clase de Ciencias Naturales. Vamos a hablar de un tema bastante importante que es el tema de trabajo mecánico o simplemente trabajo. El trabajo es la energía necesaria para producir desplazamiento sobre un cuerpo. El trabajo tiene la siguiente ecuación. W es igual a F por D por coseno de ángulo teta, donde W representa el trabajo, la F a la fuerza, la D al desplazamiento y el ángulo teta al ángulo. La unidad de trabajo es Joule, igual que la energía. La unidad de fuerza es Newton. La unidad de desplazamiento es metro, ya que es una longitud. Y el ángulo, pues, grados. Entonces, analicemos este esquema. Fíjense lo que está pasando en este diagrama de este GIF. Tenemos el cuerpo, se le aplica una fuerza. Y se desplaza en esta posición y se le aplica una fuerza con un cierto ángulo de aplicación. Es un ángulo cero, es un ángulo de aplicación. Fíjense, ahí está la fuerza y se le aplica cierto ángulo aquí y aquí se va el objeto y se desplaza a una cierta distancia. Eso se llama desplazamiento. Entonces se le aplicó una fuerza, se desplazó cierta distancia y entonces obtenemos el trabajo. Y aquí está la ecuación ya desarrollada. Cuando las fuerzas ejercen trabajo, no todas las fuerzas ejercen trabajo. Volvamos al esquema anterior. Aquí está el peso hacia abajo, la normal hacia arriba, no ejercen trabajo, porque no mueven el objeto, solo la fuerza que se le aplicó, que hizo que se desplazara. ¿Qué pasaría si se le aplica una fuerza a un objeto y esa fuerza no mueve el objeto? Exactamente, ahí no existe trabajo. ¿Cuándo las fuerzas ejercen trabajo? Solo ejercen trabajo cuando los objetos se mueven. Miremos este esquema de este objeto. Sabemos que este objeto tiene la superficie aplicándole una fuerza perpendicular con un ángulo de 90 grados con respecto a la horizontal. Aquí hay un ángulo de 90 grados perpendicular y esa fuerza va hacia afuera del objeto. ¿Quién está ejerciendo? La superficie. ¿Cómo se le llama esa fuerza? Normal. Tenemos acá otra fuerza, que es en este caso el peso, mg. Esta fuerza del peso, que ejerce la gravedad, y va hacia abajo, tenemos esa fuerza. Veamos qué otra fuerza tenemos. Tenemos la fuerza F. Ahora, esta fuerza F puede ser empujar o puede ser una cuerda que lo esté jalando al objeto. Entonces estamos hablando que esta fuerza se le aplica. Y fíjense que si el objeto se desplaza en este eje horizontal o eje X, según un sistema de coordenadas cartesianas, el objeto se va a desplazar, o sea que esta fuerza hace que el cuerpo se desplace. Significa que este peso no está moviendo al objeto, por lo tanto esta fuerza del peso no ejerce trabajo. La normal tampoco hace que el cuerpo se vaya hacia arriba, por lo tanto tampoco lo mueve, tampoco lo desplaza y por lo tanto no hace trabajo. Entonces ya sabemos que el peso y la normal no ejercen trabajo sobre el objeto. Pero esta fuerza que se le aplica sí hace que el objeto se desplace una cierta distancia, llamaremos esta distancia D, y este objeto ahora se movió y por lo tanto decimos que la única fuerza que hace desplazamiento es la fuerza F. Por lo tanto es la única fuerza que realiza trabajo sobre el objeto. Muy importante. Y la ecuación que nos relaciona a esto es trabajo igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo de aplicación de ¿quién? De esa fuerza. En este caso el ángulo de aplicación es paralela al eje X y por lo tanto en este punto el ángulo es 0. Y como el ángulo es 0, entonces aquí nos daría un 1, ¿sí? Y si multiplicamos por cierta fuerza y por cierta distancia, eso tendríamos un valor diferente a 0, el resultado. Hagamos en este caso ver este esquema donde también el trabajo no puede ser también solo en el eje horizontal, también en el eje vertical
en el eje de las Y, fíjense que hay un eje, digamos, en el eje de la Y, el objeto se mueve hacia arriba, entonces esta fuerza que está ejerciendo esta cuerda, aunque el cobre se está beneficiando de esa polea, esta fuerza T hace que el objeto se mueva hacia arriba, se desplace una cierta altura H, y al aplicársele esa fuerza de tensión que va hacia arriba, hay un trabajo. La tensión por la altura, y eso me hace lo que es el trabajo. ¿Por qué, profesor? Porque recuerde que el trabajo es una fuerza y la altura es bueno, es el desplazamiento que el objeto realiza. Ahí tenemos un trabajo. Hagamos el siguiente ejercicio. ¿Cuál es el trabajo de una fuerza que se le aplica, bueno, esa fuerza de 12 newton hacia la derecha y este se desplaza 5 metros? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Fácil. Hacemos el esquema donde el objeto se va a mover. Aquí tenemos el objeto, ¿sí? Hacia abajo tenemos al peso mg. Para arriba tenemos a la normal. Y entonces aquí hay una fuerza, digamos que sea una cuerda. No dicen el ángulo, entonces diremos que el ángulo de aplicación es 0 grados. Aquí está la fuerza F, ¿sí? Entonces este objeto se va a mover una cierta distancia de, ¿sí? A ver cuánto trabajo realiza. Entonces veamos qué fuerzas están haciendo el trabajo. El peso no ejerce trabajo, la normal tampoco, solo la fuerza F. Por lo tanto nosotros aquí solo tenemos, bueno, saquemos los datos, nos están pidiendo trabajo. La fuerza vale 12 newton. El desplazamiento que en este caso se realiza es de 5 metros. El ángulo de aplicación es 0 grados. Entonces, la fórmula es trabajo es igual a fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. En este caso, la fuerza vale 12 newton. El desplazamiento son 5 metros. Coseno de 0 grados. El ángulo aquí es 0. Coseno de 0 es 1. Lo multiplicamos por 5 metros y por 12 newton. ¿Cuánto nos da esto? Bueno, es bastante fácil, bastante sencillo este ejercicio. Fíjense cuánto nos da en este caso este ejercicio. Si multiplicamos 12 por 5, sabemos nosotros es 60 y eso lo multiplicamos por 1 es 60 unidades Joule. Y esta sería la respuesta para el trabajo realizado por esa fuerza de 12 newton al desplazarse esos 5 metros. Hagamos un segundo ejercicio. Un objeto que se le aplica una fuerza de 12 newton realiza un trabajo de 250 joules. ¿Cuál es el desplazamiento? Fíjense, aquí tenemos en este caso un siguiente esquema. Tenemos este objeto que sabemos que hacia abajo tiene el peso, mg. Hacia arriba tiene la normal. No hay fricción, nos dicen, pero hay una fuerza, F. El objeto se desplaza una cierta distancia D, ¿sí? Que es desconocida. Entonces los datos que nos dan, bueno, el desplazamiento es lo que andamos encontrando. La fuerza F vale 12 newton y el trabajo realizado es de 250 joules. No nos dan ángulos, no vamos a colocar los ángulos, entonces sabemos que la ecuación que nos dan es trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Despejamos para el desplazamiento, quedaría, la fuerza está multiplicando con el desplazamiento, va a pasar a dividir, y entonces sabemos que nos quedaría trabajo entre fuerza. Sustituimos valores, el trabajo es 250 joules, la fuerza es en este caso de 12 newton, y entonces el resultado que nos da en este caso es lo siguiente. Para eso tenemos que dividir 250 entre 12, eso nos va a dar 20.83 unidades metros, que es unidad de desplazamiento. Entonces el objeto se va a desplazar 20 metros con 83 centímetros. Muy bien.
Ahora tenemos acá un tercer ejercicio. ¿Cuál es el trabajo de un objeto que se desplaza 5 metros al aplicársele una fuerza de 55 newtons con un ángulo de 45 grados? Entonces, fíjense acá. Tenemos acá este esquema. Tenemos el objeto acá y hacia abajo tenemos al peso que no ejerce trabajo porque no mueve el objeto, la normal tampoco. No nos dicen que hay fricción, entonces, pero la fuerza que se le aplica es una fuerza con un ángulo de 45 grados. Esta es una fuerza F y el objeto se desplaza a una cierta distancia D. Oh, interesante. Aquí, ver cómo está esto. Fíjense que aquí está la fuerza de aplicación, la fuerza F. Entonces, aquí hay un eje X y un eje Y. Entonces, aquí se forma el ángulo. Y aquí nosotros tenemos una componente horizontal y aquí una componente vertical. Esta componente horizontal está en el eje X, esta componente vertical es paralela al eje Y. Cuando tengamos esto, tenemos una componente que es opuesta, o sea, de frente al ángulo, sería fuerza seno del ángulo. Y la de abajo, como es adyacente formando al ángulo, sería fuerza coseno del ángulo. Necesitamos esta. Por eso es que nos sale la siguiente ecuación, fíjense. Sabemos que los datos que nos dan son los siguientes. Nos piden trabajo, entonces el trabajo sería la incógnita. La fuerza vale 55 newton y el desplazamiento es de 5 metros, mientras que el ángulo de aplicación de esa fuerza es de 45 grados. Trabajo es igual a fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. La fuerza vale, en este caso, 55 newton. El desplazamiento son 5 metros. Y el ángulo es de 45 grados. Entonces nosotros aquí primero sacamos el coseno de 45. Bastante fácil de hacer eso. Tomen su calculadora. Busquen la tecla que dice cos. Ahí. Y entonces ustedes hacen lo siguiente. Multiplican cos de 40, ponen 45, les da 0.77. Eso lo multiplican por 5. Luego lo multiplican por 55 y eso les va a dar un resultado de 194.45 unidades joules. Y este sería el resultado. Espero que hayan comprendido, jóvenes. Dios les bendiga.